detalles, gracias por seguir en permanencia aquí en Agape Televisión. Y Nacho, algo que estábamos hablando en el bloque anterior y que mencionamos mucho, el movimiento 132, un vandalismo que no habíamos visto en otras tomas de protesta, con aras de tal vez opacar o que no se llevara a cabo la toma de protesta. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué seguirá? ¿Qué pasará? Yo creo que, es un tema bien interesante. Habrá que ver si realmente toda la gente que ahí era gente perteneciente al movimiento Yo Soy 132, que originalmente surge de una universidad. ¿Cuál fue la...? En el ITAM. Surge en el ITAM, pero realmente me tocó, o sea, las escenas que se vieron ahí, pues eran escenas vandálicas, o sea, era gente echada para adelante con pasamontañas, destruyendo restaurantes, robando, agarraron un camión, un banco, agarraron un camión y fueron y lo estrellaron contra las vallas. Entonces, digo, y luego salen ellos hablando de presos políticos y que hubo represión, etcétera. Sí. Habría que ver, ¿no? Habría que ver, porque Luis me comentaba ahorita que sí hubo, a lo mejor, que por ahí se comenta que sí hubo personas que se no arrestaron y que realmente no andaban, andaban solamente ahí. Habría que ver, ¿no? Porque al final del día son dos versiones, hay que ver a quién le crees, pero al menos las imágenes sí muestran un movimiento muy reacio, muy echado para adelante y realmente nocivo, bastante nocivo para el comercio y para todas las personas que andaban ahí, por ahí, peligroso, pues, o sea, realmente no era una marcha, no era una protesta, era algo totalmente echado para adelante para buscar hacer daño. Fíjate que precisamente cuando se dan estos, en el momento, estaba yo viendo ahí uno de los noticieros de televisión, en el momento que están toda esta turbia, pues, menciona, 132 sube a su página donde ellos se deslindan, que no es su movimiento, pues, el que anda haciendo estos desmanes, se deslindan totalmente de toda esta ola de violencia que se genera con destrucción de edificios públicos. Se hablaba ahí en Chapultepec, ¿dónde fue? Donde algo que acaban de reestructurar de Benito Juárez. Sí, o sea, hicieron pintas y destruyeron, no es posible. Ahí estaban hablando también, se cotizó por ahí una cifra de 1.2 a 1.5 millones de pesos en pérdidas, en daños. Alguien tiene que pagar por esto, en el sentido ya sea con cárcel o pagarlo, ¿verdad? Porque no es posible que, está bien que protestemos, tenemos la libertad de hacerlo, está bien, pero protestar de esta manera con violencia y destruyendo nuestro propio patrimonio, yo creo que no es el camino, no es el camino. Vuelvo a repetirlo, fueron 69 personas, ¿no? 58 hombres y 11 mujeres, y como decía Luis y como lo dijiste, Nacho, seguramente no todos andaban haciendo este tipo de trifulca. Muchos de ellos, por ahí un artista, Mandititita, estaba diciendo que su hermano está preso, diciendo que muestren los videos donde él realmente haya hecho desmanes. Yo creo que la ciudad está bastante vigilada. Se menciona que se dejó todo un sistema de video en toda la ciudad, que según esto, magnífico, de lo mejor que hay. Entonces ahí podrá verse. Yo creo que esto será buen respaldo para los que están presos, de que les ayude pues a salir si son inocentes. Sí, Luis. Y es que resulta complicado el análisis de este hecho, porque habría que comprender cuál es la manera en que se crea 132, o cómo es que funciona 132. Es muy complejo cómo aquí se deslindan tan fácilmente de las acciones, pero pues alguien lo hizo, ¿no? Y se convocó a través de un medio a esas manifestaciones, que no se convocó con violencia ni para... Es una cosa, pero es que 132 como tal es la unión de muchos movimientos, no solamente de consejos universitarios, que es de donde surge, sino que este mismo grupo, y lo hemos visto en todos los estados, se unen grupos que ya estaban formados, grupos que ya venían de una izquierda muchísimo más vieja, de una izquierda más revolucionaria, de una izquierda muchas veces tendiendo hasta el anarquismo. Y no precisamente jóvenes. Así es, o sea, gente que lleva muchos años en la lucha. Exacto. Y aquí en Chihuahua, por ejemplo, al movimiento 132, así como se unieron personas de las universidades, había maestros del Resist, había personas del Barzón, que ya son personas grandes, porque que ven en el 132 una manera de posicionar una agenda ya olvidada por los medios, ¿no? Entonces 132 se vuelve una marca, o se vuelve un sello que es capaz de posicionar temas en los medios nacionales. Entonces se unen a esta causa o a este membrete, y es cuando sucede esto, porque no tienes una agenda muy clara. O sea, claro. Ya la agenda de 132 ya no es la del principio, donde se exigía la apertura de medios como tal, sino que ya se le han sumado muchas otras agendas políticas
qué es lo que viene a traer este tipo de cosas. Yo leía en Twitter, no recuerdo el usuario que lo dice, pero dice, a mí me hace mucho ruido que cada vez que sucede algo 132 se deslinde. Pero es que hay que comprenderlo desde cuál es la dinámica misma del grupo. Si como cabeza dentro de una asamblea no se define como una estrategia, te puedes deslindar. Lo malo es que el grupo que tú convocaste, que es autónoma, tiene la capacidad de actuar como ellos les venga en gana. Si quieren hacer pintas, si quieren romper vidrios, si quieren gritar groserías, lo que sea, lo van a hacer porque están en su pleno derecho a su punto de vista dentro de la dinámica de 132. Es un tema pues sí complicado de analizar, ¿no? Bueno, y no hay que perder de vista también que había mitin en el Ángel de la Independencia convocado por Andrés Manuel López Obrador, entonces también ahí había una estimación de unos 4,000 o más de 4,000 personas, ¿no? Habría que ver también que estas personas... Y el contraste de hace 6 años con hoy, ¿no? Hace 6 años había había el plantón en Reforma, etcétera, pero digo, era una manera de manifestarse que sí, muy seguramente debe haber colapsado al DF, debe haber afectado en mucho, y más por el tiempo, la duración que tuvo, pero fue una manera un poco más pacífica, por así decirlo, donde realmente estabas afectando económica, estabas afectando la circulación, pero no como ahora una manera dañosa, nociva, o sea, tratando de afectar al prójimo, ¿no? Y aquí pues bueno, digo, todos estamos en libertad de manifestarnos, todos estamos en libertad de gritar lo que pensamos y en lo que creemos, pero vivimos en un país con democracia, ¿no? Y con una democracia que a lo mejor todavía tiene muchas áreas de oportunidad, pero al final es una democracia donde se vote y donde el que gana pues es el que va a gobernar. No puedes llegar a tratar de imponerte o de quitar al que ganó de manera democrática con los asegúnes, ¿no? Y destacar eso, ¿no? Pues digo, estamos en libertad, pero la libertad tuya termina donde empieza la del otro, ¿no? Exactamente. Y como se pone a nuestro país después de esto, en vez de que los medios internacionales se enfocaran en la toma de protesta, que se llevaron a sus países toda la... Porque incluso se hablaba hasta de un muerto. Exactamente. Exacto, como de manera tan irresponsable sale el diputado, ¿qué fue el diputado del PRD? De Movimiento Ciudadano. Sí, de Movimiento Ciudadano. Bueno, se me va ahorita el nombre. Pero cómo sale y habla de este muerto cuando en realidad no era cierto, no existía. Entonces eso corrió en las redes, pero inmediatamente mucha gente se quedó con esa idea, porque yo he platicado con gente y dice, fíjate, hasta un muerto hubo en la toma de protesta, se quedaron ya con esa información. Ya no se desmintió a manera igual globalizada y se quedó la gente con esa información. Por otra parte, estaba viendo también, cuando pasaba todo esto, recordaba, hay tantas maneras de protestar, hay tantas formas innovadoras de protestar. Recordaba, porque por ahí una persona, un joven me dijo, ay, pues es que qué manera se puede escuchar al joven o a ese. Hay muchas maneras. Me recordé yo la de las mujeres en Chile, las mujeres que protestaban por sus hijos, por sus esposos, y no podían hacer contra Pinochet, no podían hacer un protesta así de este tipo, porque ya sabrás. ¿Y qué hacían? Bailaban en la Plaza de la Moneda, frente al Palacio de la Moneda, bailaban en la plaza, y esto fue visto internacionalmente, llamó tanto la atención que corrió internacionalmente esta forma de protesta. Entonces hay tantas maneras de protestar pacíficamente, no precisamente desde un simple plantón hasta esto, de bailar, de X. Y la protesta que hacía 132 al comienzo era precisamente pacífica, el hecho de poner un video con 132 personas, 131 personas. Fue buenísimo, y fue buenísimo. Y fue buenísimo porque pegó a nivel internacional, se combinó con todo el movimiento de los indignados a nivel internacional. Y es un boom impresionante. Ahorita que comentabas la comparación de los sexenios, de las tomas de protesta en cuanto a violencia, creo que es un fenómeno muy importante, que es la manera como ahora el PRD ha decidido jugar de una manera más institucional. Se dio cuenta que no resultaba la vía de estar en la protesta, y decide una manera más institucional, que muchos en su momento, cuando se separa Morena del PRD, todos decían que era algo malo para la izquierda mexicana. Yo veo que es algo totalmente bueno. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad al PRD de seguir jugando su papel institucional dentro de la Cámara, de seguir en las negociaciones, de no estar en el golpeteo necesariamente directo, y tienes a Morena, que es el que hace acá la protesta, el que se somete en alterno, y tienes los movimientos que están con 132 u otros grupos que hacen este tipo de manifestaciones públicas más fuertes, y el PRD tiene la capacidad de mantener su imagen muchísimo más pulcra, ¿no? Una cuestión muy, muy importante aquí. Y ahorita comentamos también de estos detenidos,
Hay mismos, dicen las personas que estuvieron ahí, que vieron gente que ellos ni siquiera reconocían, gente precisamente mayor, que es cuando llega a hablarse de los infiltrados, ¿no? De los manifestantes sembrados con las bombas Molotov o con esto, con aquello, que dicen que pudiera haber sido otra de las estrategias para reventar este tipo de manifestaciones o para hacerlas ver mal. Entonces, habría que ver ahí. La cuestión es que se está defendiendo no a los 69, sino a 20 y tantos personas que son los aprendidos. Se dice de manera injusta. Habrá que verlo cómo lo resuelven el gobierno del DF, que va a ser muy importante su decisión, ¿no? Sí, Luis, recordemos el 68, que es más o menos lo que estás comentando. Igual, empieza con un movimiento estudiantil y empiezan los infiltrados y empieza todo este movimiento también del 68, ¿no? Que es algo similar. Así es, sí. O sea, es algo similar en su inicio y en su esencia, en su estructura, como se está estructurando. Esperemos que no llegue a eso, claro. Claro que sí. Y otro tema interesante, el Pacto por México. Prácticamente juntaron a las 3 partidos más importantes, las 3 esferas más importantes a nivel nacional, y ahí hubo pues roces por la postura del presidente del PRD, en fin. ¿Qué opinas, Luis, al respecto? Bueno, el pacto se veía venir un poco más natural tal vez del PAN y del PRI, ¿no? Que desde la transición se venía dando una comunicación muy, muy importante, que ya parecía que le limpiaban la silla al nuevo presidente para que fuera así totalmente tersa la transición. Y lo que comentábamos también hace un momento, en el PRD es donde se ve la molestia por la misma dinámica de grupos que dicen, ¿sabes qué? Tú no tienes la autoridad para firmar un pacto a nombre del partido, nosotros no creemos en esto, etcétera, etcétera. Hay un desazón ahora que Ernesto Cordero revienta una de las sesiones de la Cámara de Senadores, y apenas hoy en la mañana o ayer salen a caminar los 3 coordinadores a la Alameda para hacer otra vez un pacto de civilidad y tratar de llevar la fiesta en paz en aras del Pacto por México, que le llaman, ¿no? Sí. Pues fíjate que como dice Luis, parecía que venía planchadito, pero siempre tuvo sus dificultades por ahí. Se pospuso una vez, luego se firma, y sí sorprendió el hecho de que el PRD firmara así tan tranquilamente. Se paran para la foto, todo una institucionalidad bárbara ahí. Pero de cualquier manera, hacia el interior, obviamente, hacia el interior del PRD vienen estos roces, estos problemas. Salta inmediatamente Bejarano, que es el primero que brinca por ahí a decir que no vale esa firma, que el presidente Zambrano no tiene el poder de firmar. Salta luego Navarrete a defenderlo y decir que claro que si es el representante de todos los perredistas, claro que vale, que no hay una marcha atrás a la firma. Habrá que ver cómo quedará por ahí hacia el interior. Obviamente Zambrano respaldado por el presidente de la Cámara de Diputados, por el presidente de Cámara de Senadores. Todos están diciendo que es válida esta firma del presidente del PRD de este Pacto por México. Aquí hay que ver también que el Pacto por México reúne intereses de todos los partidos. O sea, obviamente se hizo el estudio, se hizo el análisis, y claro que hay intereses por parte del PRD dentro de este pacto, hay intereses por parte del PAN y del PRI. No únicamente es el interés del presidente de la República. Son 216 los puntos que con 95 puntos, 5 ejes, 216 que serán estrategias que reúne, muy muy amplio. Esperemos, al parecer, todo en pro de un mejor México, de un mejor país. Entonces esperemos que este raciocinio, pudiera decirse, por parte de los 3 partidos, esta institucionalidad, resulte a favor de los mexicanos. Bejarano era muy claro al mencionar Barbosa era muy claro al mencionar en una entrevista que le hicieron. Miguel Barbosa, que es el coordinador de los senadores, dice que hubiera sido un error no participar en este pacto, porque entonces sí que esta fuerza política del PRD no puede estar al margen, pues. Se margina el hecho de no haber firmado, se hubiera marginado de esta vida política, de este quehacer. Entonces es interesante todas las versiones que se dan aquí, y esta lucha interna que va ahora a darse en el PRD, obviamente a raíz de muchos problemas, ¿verdad?, que traen por ahí muchos asuntos, pero básicamente por el Pacto por México. Y habría que esperar tal vez que este pacto no sea a raíz de otros costos políticos, que veíamos en su momento. Hubo un momento en el sexenio de Calderón donde el PRI iba muy de acuerdo con las políticas y no hacían tanto ruido, y después nos damos cuenta que se dio a raíz de que se ha prometido no ir en alianzas en los estados de la República para las candidaturas a la gobernatura.
Entonces, cuando el PAN va en alianza con el PRD, se molesta el PRI, rompen esta alianza, digamos, que había habido de una manera en lo oscurito, realmente en lo oscurito, y es cuando otra vez Felipe Calderón empieza a tener problemas para poder implementar su agenda dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, esperemos que en esta ocasión no se refiera a algo por el estilo donde por abajo del agua están haciendo los amarres políticos, que finalmente también es dañino para el México y para la sociedad. Yo aquí destaco... Vamos a rápidamente, compañeros, disculpen la interrupción, vamos a una breve pausa y regresamos con más. Aquí entremos en detalles porque este tema, ya ven, está muy bueno. Volvemos.